Y también vamos a hablar de algo que se está convirtiendo en una epidemia y es los accidentes cerebrovascular, que es lo que comúnmente el pueblo llama derrame cerebral, ¿no? Pero como esto es educativo, pues tenemos que decir el nombre científico, ¿no? Que accidente cerebrovascular o stroke, como le gusta a los gringos, ¿no? Bien, buenos días. Estamos aquí en esta receta médica, la está oyendo el país entero y parte del resto del mundo. Cristina. Un gusto para nosotras estar aquí, muchas gracias. Aprovechamos el contexto, ¿verdad?, para hablar un poquito de qué significa ser neurólogo vascular, y es que nosotros tenemos un entrenamiento en servicio especializado para los pacientes que tienen patologías vasculares del sistema arterial y venoso, es decir, infartos, hemorragias, patologías venosas, malformaciones arteriovenosas, entre otros. Pero estamos aquí por un tema que nos llama mucho la atención porque cada día está en más aumento su incidencia y constituye la principal causa de discapacidad en el mundo independientemente de la edad. Cada vez pacientes más jóvenes quedan discapacitados por un infarto cerebral. Y es lamentable que la gente no sepa qué es un infarto cerebral, cómo detectar un infarto cerebral, y no sabe que tiene tratamiento esta enfermedad y que se puede revertir. Yajaira Franco. Sí. Bueno, ¿y qué es o de qué se trata un infarto cerebral? Lo primero, como usted decía, doctora, es que hay diferentes terminologías para hablar de la misma condición de salud. Ataque cerebral, evento cerebrovascular, ACV, SB, trombosis cerebral. Bueno, la del yello se la vamos a agregar ahora a la lista. Ictus, los españoles, ataque cerebral, y en inglés pues hablamos del stroke. Exacto. Entonces, ¿y qué es lo que pasa aquí? De forma normal, nuestro cerebro tiene un flujo de sangre constante que se debe mantener. O sea, para que ese cerebro tenga sus funciones de forma adecuada, requiere un flujo constante de sangre que llega desde el corazón a través del sistema arterial, de estos vasos, donde se lleva, o sea, se transporta lo que es la sangre con el oxígeno y el nutriente que el cerebro necesita. Entonces, cuando hay una interrupción de ese flujo sanguíneo con esos nutrientes y esa glucosa y ese oxígeno al cerebro, el cerebrito falla. Y ¿cómo puede ocurrir esa interrupción? De dos formas. Número uno, que se piche, que se rompa un vaso en el cerebrito y se derrame sangre, que es lo que conocemos como un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y el otro, que es el más frecuente, cuando un vaso se ocluye un vasito al cerebro, esa zona del cerebro deja de recibir sangre. Entonces, rápidamente, esa zona del cerebro, al dejar de recibir sangre, comienza a morir. Y ahí entonces tenemos lo que es un evento cerebrovascular. Bien, ustedes mencionaron dos tipos de derrame cerebral, ¿no? O de infarto, infarto blanco e infarto rojo, ¿no? Correcto. Me corrigen, sí, claro que sí. Exactamente. Tradicionalmente. Entonces, y como los tratamientos son diametralmente opuestos, ¿no? Entonces es importante que ustedes le digan al pueblo cuáles son los síntomas de una trombosis o infarto blanco y cuáles son los síntomas más frecuentes de un hemorrágico, porque el tratamiento es diferente, ¿no? Y la evolución también, ¿no? Correcto. El pronóstico. Los síntomas van a depender del territorio afectado, pero hay 4 señales que nosotros queremos que toda la población preste atención. Los americanos escribieron la palabra fast, de rápido. F de face, va a haber asimetría facial. A de arm, debilidad en una mano o en una pierna. S de speech, va a haber trastorno para el lenguaje o para expresar las palabras correctamente. Entonces, time de T, de que hay el tiempo es cerebro. Tienes 4.5 horas para poder ofrecer tratamiento de garantía para recuperar ese cerebro. Para revertirlo. Exactamente, por eso fast, no lo olviden. El punto es que cualquiera de los dos... Significa rápido, ¿no? También. Correcto. Entonces, significa que cualquiera de los dos pueden presentar cualquiera de las dos manifestaciones. Y si un paciente presenta estos síntomas, debe marcar rápidamente al 911 y acudir al centro donde se le ofrezca el tratamiento más oportuno, que no se ofrece en todos los centros del país, que les vamos a explicar ahora, pero esos son los síntomas de alarma para cualquiera de las dos enfermedades. Asimetría facial, comúnmente el camionero que nos está escuchando, el taxista, la señora que está en la casa, la boca se va para un lado.
habla estropajoso, ese es comúnmente lo que dice el paciente, no se le entiende lo que dice y se le cayó la mano. Entonces no te acuestes, no esperes revertir los síntomas en tu casa, no esperes al otro día. A continuación la doctora entonces nos va a ayudar a explicarles cómo el abordaje adecuado de este cuadro. Pero yo juraba que uno de los síntomas capitales, sobre todo en el hemorrágico, era la cefalea o el dolor de cabeza. Sí, como la doctora le dijo inicialmente, o sea, los síntomas signos y síntomas que el paciente va a presentar van a depender de qué vasito del cerebro, en qué territorio se afecte, porque cada porción de nuestro cerebro tiene una función diferente, tiene sus diferentes funciones. Pero sí, es que clínicamente diferenciar entre un ACV isquémico y hemorrágico no es posible, la sintomatología es básicamente lo mismo. Ahora sí, hemos visto que los pacientes de hemorragia, la hemorragia en el cerebro produce mucha irritación y la irritación puede producir dolor de cabeza. Es común. Pero clínicamente es muy difícil diferenciarlo y como el tratamiento depende del tipo de evento que tiene el paciente, o sea, requerimos la tomografía. Y es la tomografía entonces que me va a decir... Ahora en tiempos modernos, ¿verdad? Sí, no hacemos nada así, porque es que no debemos tratar, si a una hemorragia le damos una aspirina, entonces ¿qué va a pasar con la hemorragia? Va a aumentar y claro, o sea que no debemos de dar tratamiento. Ningún tipo de tratamiento ni medicación hasta hacerse la tomografía. O sea, el hecho de que tenga vómito y dolor de cabeza me sugiere que podría ser una hemorragia. Pero también hay eventos del cerebro, por ejemplo, en la zona del tallo cerebral, que es una zona muy pequeña del cerebro, que si tiene un evento grande, fosa posterior, ¿no? Fosa posterior, puede producir da mucho también mareo. Sí. Entonces, por eso nos... La doctora refería ahorita de que llame al 911. Yo estuve escuchando una historia, creo que la persona era neuróloga también, que pudo darse cuenta que estaba teniendo un accidente cerebrovascular y precisamente le había dado el tiempo de marcar al sistema de emergencia de su país. ¿Qué tiempo más o menos tiene un paciente cuando estaba ocurriendo ese evento de quizás acercarse al teléfono si no hay nadie en casa y llamar? Porque esa persona refería de que la mano precisamente se le había debilitado y todo lo que usted señalaba le estaba dando, y ella con conocimiento dice que le dio tiempo marcar al 911. Es que esto depende de la situación en la que se encuentra el paciente. Ojalá todos los pacientes tuvieran la capacidad en el momento que tienen los síntomas de tener la habilidad de usar la otra mano, pero esta historia no es la clásica. Entonces, por eso nosotros necesitamos que todo el mundo en este país reconozca los síntomas, porque el que te va a salvar es la persona que está al lado tuyo. Si tú estás en el banco, es el señor que está detrás de ti. Si tú estás en el gimnasio, es tu entrenador. Si tú estás en la casa y es tu abuela que reconoce el síntoma y la que va a marcar el 911. En ocasiones han sido los niños. Por eso, repito, cara torcida, trastorno del lenguaje, debilidad en una mano o pierna, es motivo inmediato, como cuando la gente dice, me duele el pecho, tengo un ataque en el corazón. Eso es síntoma de que hay algo en el cerebro de forma inminente. Y recuerda que son solo 4.5 horas. Si dejas perder este tiempo, hay menos oportunidad de que revierta totalmente el infarto cerebral. Pero yo pensaba que el cerebro no toleraba tanto tiempo, porque por ejemplo nosotros con los infartos del corazón, ¿no? Tenemos una ventana más extendida, una ventana de tiempo más amplia. Sí, claro, o sea, para tú abortar ese infarto, llevarlo a hemodinamia o darle trombolisis con sustancias, entonces nosotros disponemos de 6 horas, pero los primeros 120 minutos son clave. Si el paciente llega a la emergencia en ese momento y lo subimos para hemodinamia y abortamos ese infarto, el paciente queda nítido. A menor tiempo, mayor recuperación. Es tiempo dependiente. Y que los pacientes de ustedes no valoran prácticamente discapacidad física o discapacidad intelectual como el caso de nosotros. Pero ¿qué pasa con el cerebro? Que por cada minuto que un vaso del cerebro tarda ocluido, mueren aproximadamente 2 millones de neuronas. Eso por cada minuto. O sea, imagínense la cantidad de neuronas que mueren cuando el paciente tiene 1 hora con un ACV. Incluso un paciente ya cuando completa un infarto cerebral, o sea, si lo dejamos evolucionar, ese infarto cerebral, tiene un envejecimiento neuronal y cerebral de 36 años. Wow. O sea, a veces vemos pacientes que tuvo infarto cerebral, pero la doctora está caminando y está hablando y parece que se ve normal, pero su cerebrito no es el mismo de antes. O sea, por eso es que corremos. Tenemos hasta 4.5 horas para recibir tratamiento, pero mientras más rápido el paciente recibe tratamiento, menos secuelas neurológicas y menos discapacidad va a tener el paciente. Por ejemplo, si los pacientes son tratados en menos de 3 horas,
que es como el gol estándar que hay en el mundo. Exacto. Y es como la ventana, entre más rápido mejor, esa es la meta. Pero si tratamos los pacientes, en las primeras 3 horas tienen un 33% de chances de recuperación. Cuando nos vamos de 3 horas a 4.5, ese paciente solamente tiene un 14% ya de recuperación. Sí. Entonces, mientras más rápido. Y hay pacientes que hacen lo que se llama un TIA. ¿Qué es eso? Un ataque isquémico transitorio. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta que es un TIA? Correcto. La representación son los mismos síntomas que hemos mencionado, pero característicamente los ataques isquémicos transitorios se caracterizan por un episodio de ceguera súbita que se llama amaurosis fugax. Es porque es el territorio mayormente afectado en la circulación anterior. No debemos obviar la parte visual. El trastorno visual agudo, déficit de la visión aguda, es síntoma de infarto cerebral también. Veo bien, de repente todo se pone en campo oscuro, no veo, es sinónimo de probable derrame cerebral. Entonces, al igual que las otras características, hay que tomarlo en cuenta. La diferencia es que el TIA revierte, pero para nosotros los neurólogos, un TIA en cada paciente es diferente porque representa un riesgo de recurrencia de infarto cerebral y depende de cada paciente el tiempo y la mayor recurrencia. Puede tener repetición a los 3 días, a la semana, hasta los 90 días. Entonces, es motivo inmediato, igual que cualquier síntoma de infarto cerebral, de ir a la emergencia. Bueno, si el que hace un TIA se le salió debajo a un camión. Sí. Eso pensamos en ese momento, pero el punto es... Incluso lo manejamos igual. De ahí en adelante ese paciente va a recibir el mismo tratamiento y el mismo screening y protocolo que el paciente que tuvo un evento cerebrovascular para prevención. Claro. ¿Y qué podemos hacer cuando el paciente llega, ¿no? Aparte de la tomografía, ¿no? Del examen físico, que ustedes, tengo entendido que tienen una unidad en Santiago justamente para tratar este tipo de afectación cerebral. ¿Qué se puede hacer por un paciente? Nosotros existimos varios neurólogos vasculares y endovasculares en este país, en Santo Domingo y en la ciudad de Santiago, y hay otros neurólogos entrenados para poder tratar esta enfermedad. Lo correcto es un adecuado abordaje en emergencia. Se recibe el paciente, se detectan los síntomas, se activa el código ictus y se le ofrece al paciente, si el neurólogo entiende que tiene los criterios, pues un tratamiento específico que se llama trombolítico. Son medicamentos que están destinados a destruir y disolver el coágulo para que este vaso, como explicaba la doctora Franco, entonces reperfunda y vuelva el flujo sanguíneo otra vez. Esto es cuando hay trombosis, ¿no? Exacto. Y esta es la verdadera emergencia porque tenemos la limitación de tiempo. Hay muchos centros que estamos en proceso de especializarnos porque el trombolítico no llega a todos los sitios. El sistema público de este país... ¿Cuál usan ustedes? El Alteplase y el Tecneteplase. Porque eso el ministerio lo suministra gratis. Nosotros no tenemos... No sé a ustedes, pero... No tenemos, doctora. El centro donde yo trabajo, que es el Instituto Dominicano de Cardiología, nosotros disponemos de Reteplase, que el ministerio lo tenemos ahí gratis. Ese tratamiento para el paciente que llega con un infarto y que por razones X o Y no tiene seguro, no tiene dinero con que pagar la hemodinamia. Si es que califica para eso, para reperfusión, entonces se lo administramos. No sé si con los ACV tienen la misma metodología. El sistema público, le voy a hablar en este momentito porque yo trabajo también en el sistema público. El sistema público no tenemos el suministro de Alteplase. Los pacientes que llegan al sistema público en cualquier parte de este país no tienen garantía de tratamiento. Hay muchos esfuerzos. Nosotros pertenecemos a un equipo que se llama MT 2020 y ya hemos tenido y explicado esta situación a las altas instituciones de salud de nuestro país. Han habido reuniones recientes para buscar la vía de que este medicamento se pueda ofrecer a los pacientes del sistema público, que es donde más factores de riesgo hay. Pero asimismo, como no lo tenemos y estamos en lucha, hay un centro en nuestro país que acaba de certificarse como centro de excelencia de stroke en el Caribe, y es el centro donde está la doctora Franco, que les va a explicar un poquito esa parte. Eso es en Santiago. Sí.